Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Tengo gran satisfacción de recibir al historiador Inocencio García. Vamos a conversar con él durante todo el programa sobre aspectos que tienen que ver con un momento histórico, una etapa circunstancial que se ha extendido en el tiempo, que nos atañe a todos y que es noticia cotidianamente en República Dominicana, el tema de Haití. Don Inocencio, bienvenido nueva vez a la hora 22. Muchas gracias, don Gregory. Estamos a sus órdenes, ¿no? Diciendo que no soy historiador, sino sociólogo. Bueno, mire, se lo acepto porque es la autodeterminación que usted manifiesta. Ahora bien, sus trabajos verdaderamente nos dan mucha alimentación y esa parte no escapa Claro. a su preparación. Sí, hay que usar las fuentes históricas para poder inclusive ver todos estos temas, ¿no? Y el tema particularmente que estamos tratando, que vamos a tratar. Por supuesto, por supuesto. Mire, me topaba en la prensa dominicana con una coincidencia que fue inclusive reseñada en redes sociales. No recuerdo quién lo mencionó también, pero vi varios periódicos de los tradicionales que se editan aquí en República Dominicana, 2, 3. Y digo, wow, mira, el tema de Haití, qué vigente está. A propósito de la reunión del CELAC y la posición de República Dominicana. Así es. Pero gran sorpresa me llevé cuando me doy cuenta a través de esa publicación en la internet de que los 6 periódicos dominicanos resaltaban en su primera plana el tema de Haití. Así es. En 2023, con la posición permanente de petición de que se atienda a nivel internacional a Haití, ¿qué podemos nosotros visualizar en República Dominicana? Bueno, don Gregorio, mire, si uno lleva el registro, ¿no?, del comportamiento, por un lado, del objeto de tratamiento, que es la crisis haitiana, hasta la fecha uno se da cuenta de que las condiciones internacionales han cambiado. Es decir, ¿cuál es el grave problema en que nosotros nos encontramos ahora con respecto a la búsqueda de una solución como la comunidad internacional, le hace Naciones Unidas, la pudo adoptar en junio del 2004 cuando instaló la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití, donde inclusive participaron varios países de la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, había un contexto internacional favorable a esa situación. Estábamos empezando por el lado económico una buena década de las commodities, hay que recordar eso, es decir, desde el 2000 al 2013, ese fue un periodo de crecimiento de América Latina, empezando fundamentalmente por los países del sur, de América del Sur, los más grandes, ¿no? Ya hacia Argentina, Brasil, etcétera, ¿no?, exportando hacia China. A partir del 2013 empieza, para hablar solo del tema de este aspecto económico, empieza un enfriamiento de la economía china, que era donde fundamentalmente los países de América del Sur exportaban las commodities, es decir, las materias primas. Bueno, pues eso empezó a declinar a partir del 2013. Lo que quiere decir que cuando se adopta la resolución 1542 de Naciones Unidas, que instala la MINUSTAH, la América Latina y en general la comunidad internacional, a pesar de la crisis del 2008, había un ambiente, ¿no?, desde el punto de vista económico, donde los países fundamentalmente de América Latina y los grandes podían asumir una misión de esa naturaleza, donde, por un lado, Naciones Unidas da una cifra oficial de que se gastaron alrededor de 7.300 millones de dólares, pero hay otra cifra donde dice que eso sobrepasa esas cifras, ¿no?
Pero entonces resulta que ahora estamos, en términos económicos, don Gregory, en el momento de las vacas flacas, en materia económica. Pero además, yéndonos ya al plano de la geopolítica, nosotros no teníamos la guerra de Rusia-Irak-Occidente, que en este momento cada vez más se hace mucho más compleja, porque ahora con la presión que se le ha puesto a Alemania, Alemania al parecer ha decidido sí ya dar su brazo a torcer y enviar los tanques Leopard a Ucrania, lo que intensifica y hace mucho más inestable el sistema de relaciones internacionales. Entonces, lo que quiero decir con estos dos aspectos, el económico y el geopolítico, es que esa crisis de Haití en este contexto es una crisis que la República Dominicana en su política interna y en su política exterior debe adoptar un esquema completamente diferente a una década o 2 décadas atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué acaba de decir Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, que es inclusive hija de haitianos? Sus padres son haitianos. Bueno, ella acaba de decir que a la pregunta de qué iba a hacer Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, con la crisis haitiana, ella dice, bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, pero evadió cualquier responsabilidad en que Estados Unidos esté a la cabeza de una intervención militar. Tanto lo ha evadido Canadá como lo ha evadido también Estados Unidos. Es decir, y hace meses ya Haití solicitó esta intervención. En octubre del año pasado, el Consejo de Ministros de ese gobierno de facto, que encabeza el primer ministro Ariel Henry, adoptó inclusive fue mediante una publicación en el Monitor, que es donde se publican los decretos ley en Haití. Bueno, pues el hecho es que hubo en octubre del año pasado una solicitud formal al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ayer el representante ante las Naciones Unidas de Haití acaba de reiterar de que no hay posibilidades de una normalización de la situación de inseguridad que está dominada fundamentalmente por las pandillas. Ya dicen que inclusive al interior de Haití señalan que no es cierto que un 60% del control del territorio, que se acerca casi al 100% del territorio. Entonces, lo acaba de reiterar el representante de Haití ante las Naciones Unidas, de que, reiterando la solicitud de intervención militar. Ahora bien, nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir lo de la MINUSTAH, yo estuve como embajador encargado de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería en el gobierno del presidente Leonel Fernández, 2004-2007. Y tuvimos relaciones precisamente, fundamentalmente, encabezadas en el gobierno de Leonel Fernández por el canciller Morales Troncoso a través de la Cancillería. Y bueno, uno se da cuenta de que cuando se pide una intervención militar especial, habría que definir de qué tipo de intervención militar se está pidiendo, porque finalmente hay un sabor amargo en Naciones Unidas, porque realmente la MINUSTAH dejó, ¿no?, aunque en una determinada etapa pudo controlar temas de orden público, pero finalmente dejó con el tema del cólera, donde hubo 10.000 muertos por el cólera, que fue producto de una infestación de las tropas de Nepal, ¿no?, en ese momento. Y Naciones Unidas no se comprometió a resarcir a Haití por ese daño, ¿no? Es decir, los haitianos tienen un mal sabor y ese es el contexto que esta crisis tan profunda está ocurriendo en Haití, pero a la vez está entonces ocurriendo esa crisis geopolítica mayor
que significa la guerra Rusia-Ucrania-Occidente, con el agravante, don Gregory, de que desde Serbia, Kosovo, Serbia ha trasladado tropas hacia las fronteras, hacia Kosovo, lo que ahí pudiésemos tener a nivel europeo también otro conflicto, ¿no? Pero a la vez entonces tú tienes la presión de Polonia-Lituania, que es una alianza histórica porque viene de la segunda mitad del siglo XIX, y esa alianza Polonia-Lituania invadió a Rusia. Y entonces Polonia está teniendo un papel muy agresivo con respecto a Rusia en el marco de esa crisis. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros tenemos que hacer conciencia de esto para poder, desde República Dominicana, ver cómo nosotros abordamos una situación geopolítica tan compleja que la tenemos al lado, que está disminuida en su atención por esa crisis geopolítica mayor. Y decir lo siguiente, para terminar esta parte, don Gregory, es que al interior del Consejo de Seguridad, esos países que conforman, esos cinco potencias que conforman el Consejo de Seguridad, están en guerra. Entonces, con lo diáfanamente que usted ha explicado, que uno grafica prácticamente todos esos detalles, con el precedente que también indica de lo que sucedió, con el sabor que dejó la MINUSTAH en Haití, su deducción puede llevarlo a indicar que la posibilidad de que sea acogida la solicitud de intervención militar por Haití en octubre pasado no pueda prosperar. Bueno, es que cada país, cuando Estados Unidos fundamentalmente, y Naciones Unidas y luego Estados Unidos, ha instado, y a Canadá, bueno, pues todos los países han virado la cara. Ya. ¿No? ¿Y por qué? Porque es que las condiciones no son las mismas. Yo creo que en ese contexto es que debe diseñarse desde el Estado Nacional, con la administración de este gobierno, el presidente Luis Abinader. Bueno, no es solamente ir a echar discurso a los conclaves internacionales, no, eso muy bien, no estoy diciendo que esa presión, esa presencia diplomática no se debe hacer, se debe hacer, pero por ejemplo, resuelve una intervención militar sin definición aún los graves problemas que tiene Haití. A mi modo de ver, por mi experiencia y por los resultados, a mí habría que, es decir, a mí me parece que no, y habría que definir cuál es el tipo de ayuda militar policial que requiere una situación tan profunda, porque resulta que el grupo Croissant, que es un grupo de economistas muy prestigioso de Haití, ese grupo Croissant debe tener, qué sé yo, 3 décadas, ¿no? Bueno, pues habla que en Haití no hay una recesión, sino una depresión económica. Es decir, todos los factores de los componentes de la economía, todos están colapsados. Usted mencionaba al inicio de la explicación en el programa, cuando iniciamos, que ya es tiempo de que República Dominicana cambie su esquema que tiene de hace décadas sobre política exterior, refiriéndose al caso de Haití. Así es. ¿Qué implica esa expresión suya? Bueno, lo que implica es que, bueno, en política exterior se señala que la mejor política exterior es la mejor política interior. ¿Qué significa eso? Eso significa que la República Dominicana debe poner orden
en la casa. La casa tiene que ponerla en orden en lo que respecta a sus relaciones con Haití, en todos los aspectos. ¿Estamos descuidando la política interior respecto a Haití? Sí, hay un descuido, empezando por el tema de frontera, el tema del muro. Estamos descuidando, por ejemplo, aspectos diplomáticos, porque, por ejemplo, ¿qué hace un embajador en Haití si no hay autoridades? O sea, en Haití en este momento no hay una sola autoridad electa. Es decir, el embajador, con todo el respeto que uno pueda tener, lógicamente en este sentido, el embajador de Haití en la República Dominicana es de facto. Es decir, no es un embajador que es legal porque no ha sido ni siquiera refrendado por el Parlamento, según el régimen. O sea, usted dice el embajador dominicano. No, el embajador haitiano en la República Dominicana. Sí, el que tenemos acá. El nuestro sí tiene una legalidad. Ahora bien, en un contexto, porque lo han hecho otros países, salió Japón, han salido varios países de las potencias. Dice, no, hasta que esto no llegue a su normalidad, retiramos nuestro embajador. Y quizás dejan a los funcionarios de menor rango para no cerrar totalmente la misión diplomática, ¿no? Entonces, porque la gente dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene que se retire un embajador? Bueno, pues que tú estás dando tanto con respecto al país de que se trata, en este caso Haití, como con respecto a la comunidad internacional, tú estás mandando mensajes de coherencia. ¿De qué? Coherencia diplomática. Es decir, tú retiras a ese embajador porque ¿con quién se conversa en Haití? Con nadie. Es decir, lo único que quedaba, don Gregory, como autoridades electas, era el tercio de senadores que acaba ya de cumplir su periodo ahora en este mes de enero. Ya cesó. Y resulta que al presidente Joseph Lambert, que era el presidente de ese tercio de la Cámara del Senado, lo que quedaba, aparte de que Canadá lo sancionó a él, al expresidente Martelly y al primer ministro de Martelly, Guy Lamothe, por financiar a las pandillas, ¿no? También al presidente de la Cámara, al antiguo presidente de la Cámara, fue herido mortalmente por pandillas hace ya como 15 días. Es decir, nosotros estamos, don Gregory, ante una situación compleja y entonces significa que nosotros tenemos que vincular la política interior con la política exterior. En cuanto a la política exterior, yo no soy quien, como representante de la Fuerza del Pueblo en este tema, para darle lecciones al gobierno, pero, por ejemplo, si parto de la experiencia negativa de la MINUSTAH, lo que debería hacer el gobierno dominicano es proponer para atacar al tema de las pandillas y poder normalizar esa situación, es ver que de lo que se trata es de reconstrucción económica y social de Haití, ¿no? Y se requiere entonces intervención policial especial y un componente militar, pero fundamentalmente en temas de inteligencia. Ahí es que usted indicaba al inicio, o anteriormente, que debe determinarse qué tipo de intervención militar. ¿Qué tipo de intervención? Porque ya se ha demostrado, tuvimos nosotros la experiencia, por ejemplo, la MINUSTAH entraba a un barrio con una tanqueta y se la quemaban. Ya. Y hay una de las pandillas, que me parece que se llama la que sé yo cuántos segundos, que domina territorio con drones. Entonces, lógicamente, para poder atacar esa inseguridad que hay en Haití con el dominio que tienen esas 200 pandillas de una parte importantísima del territorio nacional,
se requiere lógicamente una intervención completamente distinta que tenga que ver con inteligencia policial y militar y fundamentalmente utilizando tecnología, porque resulta que la Policía Nacional de Haití sola no podrá. Bien, don Inocencio, vamos a hacer la primera pausa para luego, cuando retornemos, continuar hablando sobre diferentes aspectos que tienen que ver no solamente con Haití, sino con las relaciones bilaterales con nuestro país y también la parte de política interior de República Dominicana que usted ha mencionado. Sociólogo Inocencio García con nosotros esta noche en La Hora 22. Don Inocencio García, esta semana acaba de celebrarse en Argentina la cumbre del CELAC. El tema de Haití se trató, fuimos primordialmente expositores en las palabras del presidente dominicano y me gustaría saber su opinión al resultado de este cónclave de mandatarios, donde participó, por supuesto, República Dominicana, como ya vimos. Bueno, mira, el hecho de que yo creo que hay un nuevo vigor, o sea, hay una nueva energía en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Yo creo que es necesario inclusive para la región, porque la región, nosotros como región, lo dicen varios especialistas, la América Latina ha venido a menos en materia del sistema internacional, ¿no? En materia de la posición, el peso que la región tuvo antes en el sistema de relaciones internacionales y décadas hacia acá, realmente la región ha venido a medir, no tiene ningún peso. Pero al parecer, ¿no? con el cambio de los gobiernos que ha habido, es importante la presencia del presidente Lula da Silva por el hecho del peso que tiene Brasil en la región. Además el prestigio del presidente Lula. Ya inclusive, como usted vio, se habla de, yo sé que eso es una formulación, se sabe que eso es un proceso largo, pero por lo menos ya se habló de una moneda común entre los dos países grandes. México inmediatamente dijo que no. AMLO, bueno, López Obrador dijo que no. Porque el presidente López Obrador, que es un gran presidente, tiene otra propuesta y es hacer una especie de Unión Europea en la región y además hay que también entender la política exterior mexicana porque México está al lado de Estados Unidos, ¿no? Y él defendió el dólar inmediatamente. Y México, lógicamente, que se beneficia porque inclusive México, dada la situación de económica que hay en México, bueno, pues he visto análisis que hay filas en Europa para invertir en México. Están haciendo filas. ¿Por qué? Porque hay estabilidad económica, pero además porque ese país, el gobierno de López Obrador, ha rescatado áreas estratégicas del Estado, como es el sector eléctrico y el sector petrolero, ¿no? Y además que está desarrollando grandes obras. Pero bueno, eso fue esa diferencia. Pero en general, yo creo que esa reunión de CELAC para la región es muy auspiciosa porque, bueno, allá ahí hay otro espíritu. Porque ¿cuál fue parte del declive? Yo lo viví en Argentina en 2013 en una reunión de cooperación, en mi calidad de viceministro de cooperación que participaba tanto como responsable de cooperación ante la Cumbre Iberoamericana, Secretaría General Iberoamericana y CELAC. Bueno, pues uno se daba cuenta de la extrema ideologización de las posiciones. Entonces se supone que en una comunidad donde hay distintas posiciones ideológicas, bueno, pues si tienes la presidencia pro tempore, bueno, pues tú tienes que saber, ¿no?, equilibrar las posiciones porque no es ni de uno ni de otro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad
como comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que estamos los 33 países sin Estados Unidos y sin Canadá, de poder llegar a desarrollar una visión de futuro, pero además, decir, verse hacia adentro, porque resulta que en esta situación que está Europa, bueno, pues Europa va a necesitar América Latina, porque Europa está en una situación de crisis económica por las malas medidas que han adoptado la Unión Europea, fundamentalmente y lógicamente y cada uno de los estados con respecto a la crisis Rusia-Ucrania, bueno, pues han hecho en términos económicos el harakiri, ¿no? Calcularon mal definitivamente. Calcularon muy mal y entonces Europa va a necesitar de América Latina, pero esa relación debe ser con otra mirada desde Europa, debe ser con una mirada de mayor simetría, de mayor respeto en lo que tiene que ver de ganar-ganar, ¿no? No es que no solamente inversiones para llevarse los recursos naturales, sino para que nos beneficiemos nosotros como región y también se pueda recuperar la Europa que, repito, tiene una situación económica bastante delicada. Y repito, el hecho de que CELAC, yo estoy contento porque veo una especie de que se está retomando el vigor integracionista, ¿no? Y eso en este contexto mundial, que ya definitivamente estamos en un sistema, en un orden internacional de bloques. El bloque que lo lidera China con Rusia y el bloque que lo lidera Estados Unidos con la Unión Europea. Eso es lo que está ocurriendo. Además, se está produciendo ya un bloque también monetario distinto, porque resulta que en ese bloque, vamos a decir, asiático, bueno, pues están comerciando entre sus monedas propias. Rusia lo hace con India en rublos y en rupias. India, ¿no?, le entrega rupia y Rusia rublos. Lo mismo está ocurriendo entre China y la India, y China y Rusia. Es decir, se está dando otra situación internacional y yo creo que inclusive si en los cambios de que hablábamos, de ver esto de manera distinta, es que ya ese orden internacional que está representado en Naciones Unidas como cuerpo, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues eso está ya siendo contestado y yo creo que estamos en una etapa post-orden internacional que instauró la Segunda Guerra Mundial y yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta para definir política exterior con respecto a esa grave crisis que nosotros tenemos con nuestro vecino Haití. Y cuando hablo de esto, lo que quiero decir es lo siguiente, para que entendamos. No es que nosotros, la política exterior como la hizo el presidente Leonel Fernández, y por eso fue exitoso en su política exterior, empezando por lo de Petrocaribe, que fue una propuesta del presidente Leonel Fernández, al presidente Chávez, ¿no? Y eso benefició a la República Dominicana cuando el barril de petróleo estaba a $147 el barril y benefició a toda la región del Caribe, incluyendo Haití, ¿no? Eso fue una propuesta del presidente Leonel Fernández en ese momento. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tú no puedes ideologizar ni entregar la política exterior a un Estado, por más grande que sea, sino que tú tienes que saber jugar en los diferentes actores, porque si el presidente Fernández ideologiza, ¿no?, y condiciona su política exterior, vamos a decir, hablamos claro, con la potencia, sin pelear con la potencia, pero entrega la política exterior, condiciona la política exterior dominicana a lo que diga Estados Unidos, pues nosotros no hubiésemos tenido Petrocaribe, ¿no? Sin embargo, el presidente Fernández se le invitó a que fuera parte del ALBA
Y bueno, no podíamos ser parte del ALBA porque teníamos un acuerdo de libre comercio con el DR-CAFTA, ¿no? Entonces, para que veamos que hay que tener una inteligencia, tú no puedes, por ejemplo, en materia de política exterior, y en general en política internacional, tú no puedes decir, este país no puede invertir en este y este renglón, porque primero, si tienes relaciones diplomáticas con ese país, tú estás primero desconsiderando ese país porque tienes relaciones diplomáticas, y segundo, que fue el caso de China. Taiwán. No, el caso de China, cuando el presidente Luis Abinader señaló que no podía invertir en tales y tales sectores estratégicos. Eso no se dice, eso se da la callada por respuesta, ¿no? Es decir, tú no te buscas pleito y mucho menos te buscas pleito con gigantes, ¿no? Pero ¿ha traído alguna repercusión a su modo de ver Bueno, eso? ¿O no debió por ética diplomática No, hacerse? es que eso no se dice. Es que eso, y mucho menos que lo diga de boca del jefe del Estado, ¿no? Es decir, eso no se dice en diplomacia. ¿Por qué? Porque además es decir, tú no en política exterior, en general, tu política internacional, tiene que ser buscar caminos de avenencia con los demás estados. Y mucho más cuando son potencias, ¿no? Nosotros no podemos ni pelearnos con Estados Unidos, ni podemos pelearnos con China, ¿no? Que son las dos potencias que están fundamentalmente compitiendo en el escenario internacional. Entonces, bueno, es decir, que el mensaje es, don Gregory, que no bastan los pronunciamientos que tú hagas en el plano internacional, sino que eso requiere, yo diría, mayor sofisticación para elaborar las propuestas, porque no solamente pueden ser propuestas, tú haces propuestas generales, ¿no? De planteamiento general, pero luego la Cancillería, a través de su representación ante Naciones Unidas, tiene que ir con propuestas específicas. Mire, a nuestro modo de ver, una misión militar especial, que debe ser no solamente militar, debe ser militar policial, ¿no? Debe ser, porque es decir, tú no vas a un escenario de guerra, ¿no? Sino que vas a un escenario de desorden social, lógicamente, con el agravante de que hay individuos, pandillas irregulares armadas, pero tú vas con propuestas específicas. Inclusive, tú tienes que dejar ante la oficina del Consejo de Seguridad una propuesta específica de República Dominicana, porque déjeme decirle, bueno, no sé si eso se ha hecho, pero al parecer por las dos intervenciones del señor canciller de nuestro país, el canciller Roberto Álvarez, cuando uno la compara, prácticamente es el mismo pronunciamiento, ¿no? Entonces tú tienes que ir con propuestas más específicas. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, lógicamente eso no se logró, pero nosotros, desde el gobierno del presidente Leonel Fernández, se dijo que la resolución 1542 para instalar la MINUSTAH, sus objetivos no eran los más eficaces, porque Haití, lo que siempre se repetía, lo que necesita es reconstrucción económica, social e institucional, ¿no? Entonces, esa propuesta debe ir acompañada, esa propuesta de intervención militar, que tiene que, repito, que tiene que ser qué tipo, hay que definir qué tipo de intervención militar, porque no puede ser del tipo MINUSTAH, debe ir acompañada, ¿no?, de una propuesta concreta de reconstrucción económico, social e institucional con un cronograma. Inclusive el mismo pueblo llano en Haití, haitiano, rechaza per se el esquema de lo que sucedió totalmente con la MINUSTAH allá. Porque ellos vivieron, porque hubo agresiones sexuales.
Es decir, la experiencia del pueblo haitiano no fue la mejor, ¿no? Ahora, que uno, por ejemplo, acaban de, este gobierno de facto del presidente Ariel Henry, acaba de, el 22 de diciembre, de adoptar un consejo, un alto consejo de transición que tendría la misión de proponer para el Consejo Superior de Justicia, proponer también para el Consejo Electoral Provisional y además también para la reforma constitucional. Bueno, pero cuando uno consulta a los amigos haitianos y le pregunta que cuál es la viabilidad de ese consejo y el alto, y a partir de ahí se conformó una comisión que está, creo que encabezada, ella es miembro, pero creo que está encabezada por ella, que es por la catedrática de la ex catedrática de la Sorbona de París, la profesora Mirlan Manigab, esposa del expresidente Leslie Manigab, que falleció. Pero cuando uno pregunta si eso tiene eficacia, dicen que eso no va a tener eficacia porque esa comisión es testimonial. Es decir, es solamente para consejos, no para adoptar las decisiones que se requieren para una verdadera transición hacia unas elecciones, que es lo que puede sacar a Haití de esta profunda crisis, ¿no? Empezar a sacar a Haití de esta profunda crisis, porque una elección tampoco lo va a resolver todo. O sea que podemos también colegir que en los últimos meses Haití no ha avanzado en ningún sentido. No, se ha deteriorado. Cada día que pasa, Haití se deteriora mucho más. Es decir, cuando uno va a las cifras del Grupo Croissant, porque de eso no se habla, pero por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado, el 30 de septiembre de 1991, el PIB real era de 1.692 millones de dólares. Y para Haití tuvo que esperar 16 años para un poco llegar a la tasa de crecimiento que tuvo antes del golpe de Estado del 30 de septiembre del 1991, cuando fue el golpe de Estado, el primer golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide. Pero cuando se compara por el nivel de tasa de cambio de esa época con el periodo 2006-2007, resulta que el periodo 2007, el PIB real fue de 356 millones de dólares, y el de 1991 fue de 1.692, es decir, wow, menos de la mitad. Claro, un decrecimiento. ¿No? Entonces, todo eso tú tienes que agregárselo a una crisis tan profunda, que ya ese grupo, repito, que es un grupo muy prestigioso de economistas, el Grupo Croissant, señala que no es recesión, sino que es depresión, porque todos los factores. Entonces, cuando uno analiza, es decir, ahora se agrede que no hay ninguna autoridad electa. Cuando uno analiza ese escenario y ve todos los componentes, uno se da cuenta que nosotros no podemos seguir en materia de política exterior con el mismo discurso. Bueno, precisamente se está tomando una medida hace unos meses que quisiera que la evalúe, y me refiero al muro fronterizo, obra esta de la cual usted, con referencia a ese caso específico, trae un video que quiere comentar. Que veamos. Lo vamos a hacer después de la pausa para iniciar el próximo segmento. Muy bien. Con este video que ya he indicado. Inocencio García en la hora 22, en unos instantes retorna.
Continuando con las políticas internas y las medidas que se está tomando por parte del gobierno dominicano con referencia a Haití, en una sesión del Senado de la República Dominicana se presentó un video informativo por uno de los senadores. Sí. Me gustaría que usted mismo indique en qué consiste y que también veamos después que usted lo motive. Lo que pasa es que el senador Dionis Sánchez, que es representante de la Fuerza del Pueblo en Pedernales, correcto, ¿no? Por Pedernales, la provincia de Pedernales, pidió en una sesión del Senado de la República que les pusieran un video para él poder explicar qué está ocurriendo con la construcción del muro del lado de esa provincia, del sur profundo de Pedernales, y los empresarios que están desalojando, al parecer sin darle ninguna oportunidad de una tasación, ¿no? A precio de mercado de esas propiedades que ellos tienen y que van a ser afectadas por el muro. Y al parecer, esto lo que nos está indicando, don Gregory, es que hay que aclarar que la Fuerza del Pueblo aprobó precisamente la instalación, la construcción del muro. Sí, no estamos opuestos a la construcción del muro fronterizo. Vamos a ver el detalle. Vamos a para ver el complementar el comentario suyo Muy luego bien. de mirarlo. Muy bien. Adelante. Nosotros queremos poner un video de la situación que están viviendo algunos ciudadanos que están donde se está construyendo la verja perimetral en lo que es Pedernales. Por favor. Es para informarle que en el día de ayer nos hicieron una comunicación aquí, que el martes, a más tardar, tenemos que abandonar la zona. Entonces, de aquí nosotros es que sobrevivimos, pagamos nuestros impuestos, pagamos los alimentos de la familia y no nos oponemos a tener que salir a la hora que sea. Lo que queremos es que se nos pague lo correcto, lo que nosotros no merecemos, porque no tenemos locales para dónde ir con la mercancía que tenemos, y además son mercancía ajena de las compañías que cogemos a crédito para pagar cada 30 días. Y si no tenemos los medios para desenvolvernos, entonces lo que nos están mandando es a irnos a la quiebra. Se nos dijo en una reunión que si no salíamos, se nos iban a moler los edificios con todo y provisión dentro. Y también quiero darle otra información. De aquí nosotros todavía estamos pagando esos locales en el banco, que tenemos deuda también. Siempre hemos estado apoyando al sector comercio, ¿verdad? Que es el gremio que nosotros representamos. Y hemos estado de la mano con todas las autoridades competentes para que nos den respuesta. Bien, don Inocencio. Yo no sé si usted recuerda que lamentablemente el presidente Luis Abinader acusó al senador de la Fuerza del Pueblo, por Dajabón, de estar agitando con familias que iban a ser desplazadas. Bueno, pues esta es la misma situación. Es decir, luego se demostró que efectivamente el senador de la Fuerza del Pueblo, por Dajabón, tenía la razón. Es decir, ¿qué es lo que nos está indicando este nuevo caso de Pedernales? Nos está indicando que lamentablemente no hubo una planificación para construir los primeros 54 kilómetros en su primera etapa por parte del gobierno, al grado de que, por ejemplo, en el presupuesto del año pasado, ese muro no tuvo presupuesto. Ese muro se inició sin presupuesto y resulta que ahora en el presupuesto del 2023 los recursos disponibles para terminar los 54 kilómetros están muy por debajo para poder concluir esa primera etapa. Entonces, eso que acaba de poner el senador Dionis Sánchez por Pedernales de la Fuerza del Pueblo, lo que está indicando es que no ha habido planificación. Y yo diría que uno lo lamenta, ¿no? Que este gobierno se caracteriza
por dos aspectos, improvisación y privatización, porque ya hay escándalos con el tema de los fideicomisos, ¿no? Es decir, pero para quedarnos en este tema, repito, la Fuerza del Pueblo siempre ha apoyado el muro desde que se inició. Lo que nosotros estamos reclamando es que haya una apropiación adecuada para cumplir con la meta de los 54 kilómetros lineales, pero además para que no se maltrate ni a las familias, ni tampoco se maltrate a esos comerciantes, ¿no? Que, aunque es una prioridad nacional, pero lógicamente tiene que haber una tasación a precio de mercado. No, pero le dicen, si hubiésemos puesto más tiempo, se le están diciendo, miren, ustedes van a salir de ahí y se le va a pagar después. Dicho por los militares que no deberían tener no deberían emitir esa expresión, porque finalmente quien debe estar al frente conjuntamente con las Fuerzas Armadas de ese muro fronterizo, debe estar implicado ahí Cancillería, porque hay un tema de política internacional ahí. La construcción del muro implica un tema de política internacional. Debe estar ahí obras públicas. Eso ni siquiera, si hubiese sido un gobierno del presidente Fernández, eso no debió llevarse a concurso, ¿no? Porque eso es seguridad nacional. Eso debió tener un presupuesto expedito, ¿no? Lógicamente con una previa planificación, y otras instituciones del Estado. Pero finalmente lo que uno aboga es porque a esos comerciantes, bueno, se le haga una tasación de su propiedad y de sus saberes, fundamentalmente a precio de mercado. ¿Qué institución del Estado tiene la responsabilidad de supervisar ese muro? Es las Fuerzas Armadas, la que inclusive lo correcto hubiese sido que ingenieros, que los hay, expertos de las Fuerzas Armadas, que los hay, hubiesen ellos construido ese muro con personal de las Fuerzas Armadas, no con personal extranjero, ¿no? Como se está haciendo ahora. Y en la parte económica, por lo que usted dice de la apropiación para 2023 por parte del presupuesto. El presupuesto es menor que para alcanzar la meta de los 54 kilómetros lineales. O sea que este año, 2023, no tendremos esa parte concluida. No tendremos esa parte concluida. Usted estará seguro, le aseguro que eso no va a ocurrir. Precisamente porque es que hay mucha improvisación, ¿no? Eso que acabamos de ver es parte de la improvisación, porque se supone que tú primero en toda la línea tienes que hacer una inspección de cuál es la ocupación de suelo que hay ahí. Eso es lo primero, ¿no? Que debió hacerse. Y en función del levantamiento de un inventario de la ocupación de suelo y de qué tipo de ocupación de suelo hay en los bordes, ¿no?, de la línea fronteriza, bueno, pues entonces tú empiezas a hacer todo un levantamiento y un cálculo de a cuánto tú tienes que indemnizar, ¿no?, porque eso forma parte del costo de la obra, pero resulta que todo eso se está haciendo, yo diría, porque yo nunca pensé que eso iba a ocurrir, pero parte de esa improvisación se debe precisamente a que el tema Haití, lamentablemente, ha sido por este gobierno usado como base electoral. ¿Qué quiere decir esa expresión suya, esa utilización del tema Haití? Bueno, que uno nota que desde el primer momento, inclusive por la forma extentoria en que el jefe del Estado se ha estado pronunciando desde el inicio con respecto a ese tema, que no debe
Es decir, un tema tan delicado, tú no puedes tratarlo con tanto desparpajo. Bueno, entonces ya uno capta de que lo que hay en el fondo es un uso electoral, reeleccionista de ese tema, que como se sabe que unifica, ¿no? Galvaniza la voluntad nacional. Entonces lamentablemente eso también forma parte de esa estrategia reeleccionista, que yo pienso que eso nunca debió ocurrir, porque ese es un tema demasiado serio, ¿no? Entonces estamos dando traspiés tras traspiés, ¿no? Y repito, si regresamos al tema de la política exterior con respecto a ese tema, repito que ya no se trata solo de pronunciamiento en cónclaves internacionales, sino que cada vez que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Leonel Fernández se hacía un planteamiento X, entonces desde Cancillería se elaboraba una propuesta, ¿no? Se elaboraba una propuesta y para ponerle un caso, por ejemplo, que siempre se habla mucho de que se vende, de que no hay defensa de la soberanía nacional, en el caso del presidente Leonel Fernández. Pues déjenme decirle que en el gobierno del presidente Leonel Fernández se recibió una nota diplomática desde Naciones Unidas para que la MINUSTAH se instalara en la República Dominicana. Una solicitud en ese sentido. Una solicitud formal, Ya. mediante las vías diplomáticas. El gobierno del presidente Leonel Fernández rechazó eso. Así, porque lo que se estaba solicitando era trasladar la parte de la MINUSTAH con militares con armas, con vestidos de zafarrancho, con los vehículos dando vueltas en la ciudad de Santo Domingo y en todo el país, y usar una antena en Barahona para utilizar de manera gratis todo el espectro radioeléctrico nacional. Y todo eso, en definitiva, esa solicitud de Naciones Unidas, el gobierno del presidente Leonel Fernández la rechazó. O sea, no era para establecerse específicamente en el área de la frontera. No, para establecerse pero en territorio. No hacía sentido. No, porque entonces una de las cosas que se decía en el gobierno del presidente Leonel Fernández para rechazar eso, pues no es como si la República Dominicana tuviera los mismos problemas que tiene Haití. Ya. Es como si la isla toda estuviera, Haití, República Dominicana, tuvieran los mismos problemas y esa solicitud fue rechazada. Ahí está en la historia eso. Don Inocencio, en escasos minutos que restan del programa, el trasiego de ilegales haitianos hacia República Dominicana, hemos avanzado con las repatriaciones, lo que tenemos como política establecida para controlar la migración ilegal está funcionando en este minuto que resta. Bueno, mire, las deportaciones nadie nos las puede prohibir. Ahora bien, si nosotros queremos una política interna sólida, se necesita atacar la economía subterránea, que es la que permite precisamente el trasiego tanto de mujeres parturientas como migrantes hacia la República Dominicana. Bien. Inocencio García, hablando sobre Haití, nos ha acompañado en esta ocasión en la hora 22. Agradezco de nuevo su participación acá, don Inocencio. Muchas gracias, don Gregory, por la invitación. Bien, señores, mañana otra entrega de un programa similar de la hora 22. Hasta entonces.